Unos virtuosos de la estrategia, por ejemplo Anatoly Karpov, suele decirse que son capaces de ganar una partida porque controlan un cuarto de casilla. Evidentemente es una exageración, pero sí es cierto que los grandes genios de la estrategia como Karpov ganan a veces partidas de forma brillante y realmente muy precisa porque controlan una casilla clave. Vamos a ver una partida sobre este tema del torneo de San Sebastián de 1912. Se enfrentaban Tarras con las blancas y Teichmann, y se llegó a esta posición. Bastante antes, las blancas habían tenido un centinela, un caballo como centinela, en la casilla D4. En el momento oportuno lo cambiaron por el caballo negro que estaba en C6, y ahora tenemos un cambio de centinela. El rey ha ocupado la garita que antes correspondía al caballo. Al analizar la posición hay que tener sobre todo en cuenta dos factores. Primero, las negras tienen que tener mucho cuidado en que el rey blanco no penetre vía C5 y B6 en el flanco de dama, porque eso causaría estragos. En segundo lugar, también hay que tener cuidado en evitar el cambio de piezas masivo, porque cuantas menos piezas queden en el tablero, más facilidad tendrá el rey blanco para penetrar. Tengamos en cuenta que su colega negro está completamente arrinconado. Por lo tanto, las negras se limitaron a hacer jugadas de espera, como alfil D7. Ahora bien, el dominio de una casilla no gana la partida por sí mismo. Hay que abrir nuevos frentes de batalla, crear nuevas debilidades. Por eso Tarras jugó G4 para abrir diagonales o columnas en el flanco de rey. Como digo, las negras no pueden hacer mucho más que mantenerse a la expectativa. Alfil C8. Y entonces Tarras continuó con H4. Ahora sí hay una amenaza concreta. Se amenaza G5 y las negras no podrían replicar H5 porque entonces después de G6 este peón quedaría tremendamente débil y en fin, tarde o temprano sería capturado. Por lo tanto, en esta posición las negras tienen que tomar alguna medida. Por ejemplo, G6, que es lo que hizo Teichmann. De esta manera, a G5 se podría contestar con H5 y la formación de peones negros quedaría más o menos sólida. Entonces, Tarras trajo la única pieza que aún no tenía desarrollada, la trajo a H1 porque ese va a ser el frente de batalla dentro de poco. Las negras tomaron medidas, disponiéndose a defender lo que va a ser la ofensiva de las blancas por ahí. Tarras dobló las torres y Teichmann colocó la suya en H8. Y entonces ya la posición estaba madura para seguir con H5. Las negras, como digo, no podían hacer gran cosa en cuanto a actividad se refiere. Así que se limitaron a seguir con sus jugadas pasivas y jugaron alfil D7. Entonces vino G5 y desde un punto de vista estratégico se puede decir que la partida ya está ganada por las blancas. Falta, digamos, la táctica, convertir esa ventaja en victoria. Con G5 lo que se está amenazando es tomar en G6 y entonces este peón quedaría perdido. Por lo tanto, hay que reaccionar capturando el peón de G5, a lo cual Tarras, por supuesto, contestó F por G5. Y ahora las jugadas de espera se han terminado. Las negras ahora, por ejemplo, no podrían jugar alfil E8 porque entonces seguiría H por G6, torre por H2 y G por F7 amenazando el alfil coronando dama. Por lo tanto, hay que tomar también este peón en H5, siguió torre por H5, las negras lógicamente jugaron torre por H5 y torre por H5. Fin de la primera parte, las blancas controlan perfectamente la columna H. Ahora viene el siguiente paso de este plan, que consiste en abrir lo que queda del flanco. Teichmann jugó entonces rey F8 con la idea de evitar el jaque en H7. Tarras entonces dio primero el jaque en H8 y después de rey E7 liquidó lo que queda del flanco de rey con G6 con el fin de tener el mayor espacio libre posible para que la torre pueda penetrar por la séptima y octava filas. F por G6, alfil por G6 y ahora por hacer algo, porque la posición ya es desesperada para las negras, Teichmann jugó B4. Tarras dio entonces primero un jaquecito en H7 para confinar al rey en D8 y a continuación, antes de dar el golpe definitivo, reagrupó sus piezas, jugó alfil D3 con la idea de evitar cualquier posible contrajuego de las negras, que entonces contestaron por razones que solamente Teichmann podría explicar, torre C3.
Tarras aprovechó la circunstancia de que el peón está atado a la defensa de la torre en C3, jugando primero A3, a lo cual las negras contestaron A5 y por fin Tarras se decidió a dar la puntilla, torre H8 jaque y después de rey E7, torre A8 y las negras se abandonaron porque no hay forma de defender el peón de A5. El rey blanco, desde su trono en D4 y con la amenaza latente de penetrar por el flanco de dama, ha observado impasible cómo su ejército arrasaba el flanco de rey.